Bendito sea el nombre del Señor. Nos alegra ver a nuestros hermanos que no tenemos regularmente con nosotros. Queremos darles la bienvenida. Y, hermanos, vamos a considerar hoy un tema, un estudio que, igual que todos, creo que debemos de reflexionarlo con bastante cuidado. Romanos, el capítulo 3 y el verso 23 nos presenta una verdad terrible. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y están destituidos de la vida. ¿Por qué razón? Porque en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, nadie se escapa de esto. Todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos condenados a muerte. Pero el mismo verso que nos revela nuestra condenación también nos trae esperanza, porque nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es interesante la palabra que usa, porque dice la dádiva de Dios. La dádiva es un regalo. Es un regalo. Y cuando el Señor Jesús vino, tanto Juan como él anunciaron que el reino de Dios se había acercado. Leo en Marcos 1:15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego dice: arrepentidos y creed el Evangelio. Hermano, estamos condenados a muerte, pero Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros tengamos vida eterna. Pero esto tiene una condición. La condición es arrepentirse. La condición es creer el Evangelio. Esa es la condición. Es arrepentirse. Es tomar una decisión de cambio de vida. Es creer el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Efesios, el capítulo 2, versos del 8 al 10, nos dice lo siguiente: porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, nuestra salvación es
por gracia, por medio de la fe. Y cuando recibimos esa gracia, nuestras obras serán como las de Cristo. Así será. Ahora, esa es la mejor noticia que podemos recibir. Tenemos esperanza, oportunidad de vida eterna, a condición de nuestro arrepentimiento, a condición de la aceptación de la gracia que Dios nos ofrece. Ahora, es importante que tengamos claro lo que la gracia significa, lo que la gracia trae. La gracia nos trae el perdón de los pecados que nos condenan. Nos ofrece limpiar el registro de nuestros pecados confesados y arrepentidos. Pero no solo trae eso, trae más. La gracia nos concede el poder necesario para tener victoria sobre el pecado y ser libres del pecado. En otras palabras, la gracia no solo me perdona, sino que me transforma, me restaura. Devuelve al ser humano ¿qué? La imagen perdida en el Edén. Una gracia que no hace eso no es una gracia verdadera. La gracia nos otorga la justicia de Jesucristo. En la que nosotros no hemos participado, pero la recibimos por la fe. Y a eso se le suele llamar la justicia imputada de Cristo. Pero a más de eso, nos imparte también la justicia de Cristo, habilitándonos para vivir la vida que Él vivió. Por lo tanto, es una posibilidad real para todo aquel que se entrega de todo corazón reflejar la imagen de Jesús, tener un carácter santo como el carácter de Jesús. Todo depende de nosotros, de si estamos dispuestos a recibirlo, si estamos dispuestos a apartar nuestro orgullo para que el Espíritu Santo reine en nuestra mente, en nuestro corazón. Nadie cuya mente y corazón esté gobernado por el Espíritu Santo va a pecar. Es cuando nosotros nos divorciamos en esa relación, cuando caemos en pecado. Qué Dios más maravilloso el nuestro. Que estando condenados, ha hecho todito para salvarnos. Ahora, hermanos,
es importante que entendamos otra cosa. La gracia tiene fecha de vencimiento. No va a existir para siempre. Apocalipsis 22, 11 nos dice lo siguiente: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, ya no podrá cambiar, ya no podrá arrepentirse. Y luego dice: y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Mi hermano, llega un momento cuando el ser humano queda ya sin cambio. Es este momento. Y esta es la razón por la cual en Apocalipsis, el capítulo 16, que está narrando el derramamiento de las 7 plagas postreras, encontramos 2 versos que son espantosos. Dice Apocalipsis 16, 9: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre las plagas. Y luego oiga lo que dice: y no se arrepintieron para darle gloria. Ahora, ¿por qué es que no se arrepienten a pesar de que están recibiendo las plagas? Y lo mismo dice el verso 11. Oiga lo que dice el verso 11: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y dice: y no se arrepintieron de sus obras. ¿Por qué? Porque la gracia ya no estaba disponible. Pasaron el límite del cual ya no hay retroceso. Hermanos, hoy, este día, es el día de nuestra salvación. Hoy podemos decidir aceptar esa gracia. Algunos piensan que todo esto son ¿qué? Son puras imaginaciones, que al final de cuentas no va a pasar nada, que Dios es amor y que Dios va a salvar a todos al final de cuentas. Hermano, no es así. No es así. Para eso Dios nos ha dejado registros que nos indican qué es lo que nos espera en el futuro. Miren, leo en Génesis el capítulo 6 y el verso 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando Dios dijo esto, la gracia para el mundo antediluviano se iba a extender 120 años. Cuando los 120 años se cumplieron, la gracia para el mundo antediluviano terminó.
Y entonces vino esa catástrofe tan terrible, tan espantosa, que patriarcas y profetas dicen que el mismo Satanás tuvo miedo de morir. La gracia había terminado para esos. ¿Y qué podemos decir del caso de Sodoma y Gomorra? Dice Apocalipsis, Génesis 19:20. Entonces Jehová, hablando con Abraham, le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Los ángeles vinieron y vinieron a Sodoma para decir: este día la gracia se termina. Todavía hay unos minutos para que la acepten. ¿Y cuántos la aceptaron? Y hermanos, la gracia para Sodoma terminó esa madrugada. Fuego y azufre redujeron a ceniza todo. La gracia para Sodoma y las ciudades vecinas había terminado. Claro, tenemos también el caso de Jerusalén, el caso del pueblo que tuvo el privilegio de tener a Dios hecho hombre entre ellos y rechazarlo. La gracia vino a buscarlos y la rechazaron. Pero la misericordia se extendió todavía. Y en Mateo 24 el Señor les anunció, dijo: ¿veis todo esto? Ese templo hermoso que era motivo de orgullo nacional para los judíos. El Señor le dijo: ¿veis todo esto? Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Recibieron todavía 40 años adicionales. Llegó el año 70. Los que aceptaron la gracia del Señor abandonaron Jerusalén. Cuando miraron los ejércitos de Roma, donde no deberían estar, atendieron la palabra de Dios, aceptaron la gracia y salieron. Ni uno de ellos murió. Pero todos aquellos que se negaron a recibir la gracia ofrecida por el Cordero de Dios permanecieron en su terquedad dentro de la ciudad. Literalmente no quedó piedra sobre piedra. Todo fue quemado. Fue una masacre espantosa. La gracia para Jerusalén había terminado. Y hermanos, nosotros tenemos que entender el maravilloso regalo que representa la gracia de Cristo. Y tenemos que entender que no estará disponible para siempre.
el fin de la gracia llegará. Pero la gracia no termina al mismo tiempo para todos. No termina al mismo tiempo para todos. De hecho, para los muertos, la gracia ya terminó. Aquel que ya no respira, su destino quedó sellado. Ya es imposible cambiar. La gracia terminó para él. Si estando en vida la aceptó, gloria al Señor. Y si estando en vida la rechazó, pobre de él. Para los muertos, la gracia no existe más. Ahora, la gracia para el mundo en general terminará un poco antes que la gracia para los individuos. Esto es algo que poco se comenta. Leo Apocalipsis, el capítulo 7, versos del 1 al 3. Después de esto dice: vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y le dijo: no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los vientos serán sueltos cuando la gracia para el mundo en general termina. Cuando la decisión de la destrucción de este planeta se toma. Y aquí hay que entenderlo. Es cuando se decide que eso va a pasar. No es cuando ocurre. Eso está todavía, será después. Muy bien. Aquí estamos hoy. Hace todos estos años para atrás, hasta 1844, se estuvo llevando a cabo el juicio de los muertos y todavía se está llevando a cabo. Ya para ellos la gracia terminó. Ahora, para ellos, solo las sentencias se esperan. Y estamos llegando aquí a casi finalizar el fin de la gracia para el mundo en general. Cuando esto llegue, los ángeles que sostienen los 4 vientos los soltarán.
Y tendremos, hermanos, en esta tierra una situación como nunca hemos tenido. Desastres de todo lo que ustedes puedan imaginar. La violencia aumentada será terrible. Es cuando esto ocurre, inicia el juicio de los vivos. A este periodo le solemos llamar el tiempo de angustia previo o pequeño tiempo de angustia. Y todo esto terrible, es una advertencia para que sepamos, para que todos los vivientes entendamos que el pecado es el que causa todo eso. Y que entendiendo eso y entendiendo la gracia de Dios, todos hagamos una decisión que va a marcar nuestro destino eterno. Es en este periodo cuando tendremos la lluvia tardía, se va a terminar el zarandeo. Tendremos la lluvia tardía, tendremos el fuerte clamor, porque así como se va a mostrar en todo su poder la maldad del pecado, también se va a mostrar con todo su poder la bondad de Dios en el fuerte clamor. Es en este periodo cuando tendremos la ley dominical. Esa ley que va a obligar a todo el mundo a ponerse de un lado o del otro. Del lado del Señor, siguiendo lo que Dios ha establecido, guardando el séptimo día como día de reposo, o mantenerse en rebelión, en contra de lo que Dios ha mandado. Pero tenemos que entender que acá todavía la gracia es posible. Cuando llegamos aquí, la gracia ya no estará más. Porque durante este periodo, cuando llegamos acá habrá dos grupos. Uno habrá recibido el sello de Dios y el otro habrá recibido la marca de la bestia. Termina el sellamiento, termina la gracia. Y hermanos, ¿por qué termina la gracia? Es que Dios le puso a la gracia una fecha de vencimiento como las que tienen las medicinas o las cosas en el mercado. No. Pero ¿por qué la gracia termina? Y aquí hay una comparación que debemos hacer para que entendamos por qué la gracia va a terminarse. Aquí están estos hermanos que son unos expertos en costura. Hacen cosas muy lindas. Pero si ellos se les sacaba la tela, se les sacaban los hilos, ¿pueden seguir haciendo trajes hermosos? ¿Ah? No. Igual, un panadero no puede seguir haciendo más pan si ya no tiene harina. Y lo que ocurre cuando llegamos acá es que los que recibieron la marca de la bestia, de una vez por todas, han cometido el pecado contra el Espíritu Santo y ya no se arrepentirán. Ya rechazaron la gracia del todo.
y los sellados, debido a que el Espíritu Santo ha tomado control absoluto de su mente, como dice Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 9 y el verso 11, dice, ya no peca. Ya no peca. Y entonces Jesús, en el lugar santísimo, ya se queda, ya no es abogado. ¿Por qué? Porque aquellos, eso ya no les importa. Y los otros ya no los necesitan como abogado, siempre como sustentador, sí. Como intercesor ya no. Y podemos compararlo con esto también. Mire, cuando alguien es acusado en una corte, mientras no hay un veredicto por parte del juez, el abogado tiene una función. Pero cuando el juez dice, este está absuelto y este está condenado, el condenado ya no necesita abogado. Y el que ha sido declarado inocente, ese tampoco necesita abogado. Y va a llegar ese momento en el santuario celestial. Los santos no pecarán. Y a los otros no les importa. Y entonces Jesús dice, bueno, terminó mi función como abogado. Ahora ya mi gente que no peca está lista. Voy por ella a traerlos a la tierra. Gloria al Señor. Aquí finaliza el juez investigador. Aquí se hace la declaración de Apocalipsis 22. El que es santo, siga siendo santo. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo. Hermanos, nos estamos acercando aquí. Todas las noticias que vemos en el mundo nos indican que estamos llegando rápidamente aquí. Ya no es el momento de tener religión a medias. Ya no es el momento de pensar de que podemos vivir y tener esperanza de vida eterna sin darle el primer lugar al Señor. Necesitamos que comprometernos con Él de una vez por todas. Necesitamos agonizar para recibir el Espíritu Santo, para ser transformados, para ser sellados con el nombre de Dios y del Cordero en nuestra frente. El tiempo se acaba. Estamos aquí, estamos llegando a este borde, pero no debemos olvidar tampoco de que si la muerte me sorprende, hoy para mí se acabó la gracia. Hermanos, qué doloroso es cuando el pastor convoca para una semana de reavivamiento y la inmensa mayoría no viene. ¿Cómo es posible?
Y esto es que no tenemos persecución, no tenemos una ley que nos lo impida. Tenemos libertad. Gracias al Señor. Pero si teniendo libertad pareciera que esto no nos interesa, ¿qué será cuando tengamos esto? ¿Qué será cuando haya una ley que nos condene por eso? Hermanos, su destino eterno y el mío están en la balanza. Necesitamos tomar esa decisión hoy. Si usted ya creyó antes, entonces su decisión es de compromiso total. Y si no ha decidido nunca antes, hágalo antes de que sea demasiado tarde. Dice la sierva del Señor que tenemos, dice, predicadores dormidos, predicando a congregaciones dormidas. Necesitamos despertar. Necesitamos con urgencia el derramamiento del Espíritu Santo. Y el derramamiento del Espíritu Santo no lo está deteniendo el pastor, no lo está deteniendo el anciano, lo está deteniendo cada uno de nosotros. Amén. Necesitamos humillarnos para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Necesitamos clamar al cielo para que nos conceda espíritu de humildad, para que su gracia maravillosa termine la obra que es necesario hacer en nuestros corazones. Porque, hermanos, aquí no hay neutralidad. Hay gente que se consuela diciendo, pero es que yo no le hago mal a nadie. Sepa que eso no es suficiente. La palabra de Dios es clara. Dice Juan capítulo 3 y verso 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, dice que ya ha sido condenado. ¿Qué espera? ¿Está esperando que caigan las plagas? Cuando las caigan plagas, la gracia ha terminado. El Señor fue bien claro. Y el Señor dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y hermanos, hemos estado desparramando. Hemos estado conformándonos con nuestra situación. Eso debe terminar. Necesitamos tomar en serio nuestra relación con Dios. Es increíble cómo el tiempo corre veloz.
Acabamos de estar, ¿qué? Dándole la bienvenida al año y felicitando a nuestros amigos y hermanos. Y ya se fue la mitad del primer mes. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Seguimos igualmente perdidos, con la ilusión de que estamos bien. Hermanos, necesitamos con urgencia el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? Cruzaremos esa puerta de nuevo, nos despediremos y mañana seguirá la vida lo mismo. ¿O será diferente? Hermanos, necesitamos consagrarnos al Señor de verdad. Y el que no ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador todavía, hágalo antes de que sea demasiado tarde. Tenemos ahora todavía el privilegio de que la gracia nos alcance. La gracia va a terminar muy pronto. Que el Señor nos ayude, hermanos.